Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísima energía porque hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos encanta, el amor, pero un amor muy especial, un amor que está en constante crecimiento. Y para ser más precisos, vamos a sumergirnos en la historia de Hande y Kerem, una pareja que nos ha robado el corazón a muchos. Como ya leyeron en el título, hoy vamos a analizar cómo el amor entre Hande y Kerem, que, si no los conocen, son dos actores turcos súper talentosos y hermosos, ha ido en aumento. Cada día más enamorados. Vamos a ver las pruebas, los momentos clave y cómo esta conexión que empezó en la pantalla, traspasó la ficción y se convirtió en una realidad que nos llena de ilusión. Prepárense porque este vídeo está lleno de detalles, análisis y, por supuesto, mucho cariño. Así que, si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Ya saben, esto es como una cita y no quiero que falten a ninguna. Y si ya son parte de la familia, muchas gracias por estar aquí. Comencemos. Bueno, para entender la magnitud del amor entre Hande y Kerem, tenemos que remontarnos a sus inicios. Y, ¿dónde mejor que en el set de grabación de la serie, Lofisindeer, o Senkalkam en turco? Esta serie, que fue un éxito rotundo en todo el mundo, fue el punto de partida de su historia de amor. En la serie, Hande interpreta a Eda YLDZ, una joven estudiante de arquitectura que se enamora del exitoso empresario Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin. Desde el primer momento, la química entre Hande y Kerem fue evidente. Se podía sentir en la pantalla la conexión, la complicidad, la chispa que encendía cada escena. Pero, ¿era solo actuación? ¿Era solo profesionalismo? En ese momento, muchos fanáticos empezamos a especular y a soñar con que esta magia fuera real. Y parece que no nos equivocábamos. Durante las grabaciones, comenzaron a circular rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla. Fotos, vídeos, pequeños gestos que delataban una creciente cercanía. Pero claro, como buenos profesionales, tanto Hande como Kerem mantenían la discreción y no confirmaban ni negaban nada. El misterio, la intriga, solo avivaba la llama de la esperanza en nuestros corazones de fanáticos románticos. Sin embargo, el tiempo, como siempre, es el mejor juez. Y poco a poco, las pruebas se hicieron más evidentes. Vimos fotos en redes sociales, escapadas románticas, declaraciones públicas que confirmaban lo que muchos ya sospechábamos, estaban enamorados. El secreto a voces se estaba revelando. Un momento crucial fue cuando empezaron a compartir fotos en sus redes sociales. Imágenes de viajes juntos, de momentos cotidianos, de miradas cómplices. Fotos que no dejaban lugar a dudas de que entre ellos había algo más que una amistad. Y, por supuesto, los fanáticos enloquecimos. Empezamos a analizar cada detalle, cada gesto, cada comentario en las publicaciones. Éramos detectives del amor, rastreando pistas y armando el rompecabezas de su relación. Los likes, los comentarios, los emojis, todo se convertía en material de estudio para nosotros. Pero, ¿qué es lo que hacía tan especial la relación entre Hande y Kerem? Además de la evidente atracción física, creo que había una conexión muy profunda. Se notaba que se admiraban mutuamente, que se apoyaban en sus proyectos y que disfrutaban mucho de la compañía del otro. La forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, todo hablaba de una complicidad que iba mucho más allá de la pantalla. Era como si el amor que sentían sus personajes, Eda y Serkan, se hubiera trasladado a la vida real, pero con la autenticidad y la espontaneidad que solo la verdadera conexión puede generar. En sus entrevistas, Kerem siempre ha hablado con mucho cariño y respeto de Hande. La ha descrito como una persona talentosa, inteligente y con un gran corazón. Ha destacado su profesionalismo, su dedicación y su capacidad para brillar en cualquier situación. Y Hande, por su parte,
también ha expresado su admiración por Kerem, destacando su profesionalismo, su compromiso y su sentido del humor. Ha elogiado su talento actoral, su inteligencia y su capacidad para hacerla reír. Sus palabras, llenas de elogios y afecto, nos confirmaban que lo que veíamos en pantalla era genuino, que su amor era real. En resumen, podríamos decir que su relación se basaba en la admiración mutua, el respeto, la complicidad y, por supuesto, el amor. Y creo que eso es lo que los hacía brillar tanto en la pantalla y fuera de ella. Su conexión era tan fuerte que se transmitía a través de las cámaras, atrayendo a millones de personas a su historia. La gente se sentía identificada con ellos, con su amor, con su complicidad. Era como si Hande y Kerem nos estuvieran mostrando que el amor verdadero existe, que es posible encontrar a alguien con quien compartir la vida, que te entienda, que te apoye y que te ame incondicionalmente. Pero la historia de Hande y Kerem no es un cuento de hadas sin obstáculos. Como cualquier pareja, han enfrentado desafíos. La fama, la presión mediática, las críticas, todo esto puede ser muy duro. La vida de una celebridad es intensa, llena de luces y sombras. Los paparazzi, las noticias falsas, los rumores malintencionados, todo puede afectar una relación. Sin embargo, han sabido manejar la situación con madurez y, sobre todo, con mucho amor. Han demostrado que su relación es sólida y que están dispuestos a luchar por ella. Y eso, amigos míos, es algo muy valioso. Han sabido proteger su amor de las miradas indiscretas, pero sin esconderlo por completo. Han aprendido a ignorar los comentarios malintencionados y a enfocarse en lo que realmente importa, su relación. Han aprendido a comunicarse, a apoyarse mutuamente y a enfrentar juntos los desafíos que se les presentan. Han demostrado que el amor verdadero es más fuerte que cualquier obstáculo, que es capaz de superar cualquier adversidad. Analicemos ahora algunos momentos clave que nos demuestran que el amor entre Hande y Kerem ha ido en aumento. Cada uno de estos momentos ha sido como un escalón más en su camino, un testimonio de la solidez de su amor. Primero, las primeras fotos públicas. Cuando decidieron mostrar al mundo su amor, fue un momento muy especial. Ya no se escondían, ya no tenían que guardar secretos. Podían ser ellos mismos, y eso se notaba en sus miradas y en sus sonrisas. Fue como una declaración de intenciones, un grito al mundo de que estaban juntos y que se sentían orgullosos de su amor. Las redes sociales explotaron de alegría, de felicitaciones, de buenos deseos. Los fanáticos, que tanto habían soñado con este momento, celebraron con ellos su felicidad. Segundo, los viajes y las escapadas románticas. Han compartido muchos momentos juntos, viajando por diferentes lugares del mundo. Desde exóticos destinos hasta románticas ciudades europeas, Hande y Kerem han recorrido el mundo juntos, creando recuerdos inolvidables. Estos viajes han sido importantes para fortalecer su relación y para disfrutar de tiempo a solas, lejos del estrés y la presión del trabajo y la fama. Han explorado nuevas culturas, han compartido experiencias inolvidables y han fortalecido aún más su vínculo. Tercero, las declaraciones públicas. Aunque no son de prodigarse mucho, cuando hablan de su relación, lo hacen con sinceridad y cariño. Han demostrado que están orgullosos de su amor y que no tienen miedo de mostrarlo al mundo. Sus declaraciones, aunque pocas, son siempre significativas. Son palabras que emanan del corazón, que reflejan el amor y el respeto que sienten el uno por el otro. Son momentos que nos recuerdan que su amor es real, que no es una simple fachada. Cuarto, los gestos de cariño. Los pequeños detalles, como un beso, un abrazo, una mirada, estos gestos dicen más que 1000 palabras. Demuestran que el amor está presente en cada momento. Hande y Kerem son muy afectuosos, y lo demuestran en cada oportunidad. Un abrazo en público, una mano entrelazada, una sonrisa cómplice, cada gesto es una declaración de amor.
Son gestos que nos recuerdan que el amor se encuentra en las pequeñas cosas, en los detalles que hacen la vida más especial. Quinto, el apoyo mutuo. Se apoyan en sus proyectos profesionales y personales. Celebran sus éxitos y se consuelan en los momentos difíciles. Se nota que son un equipo. Hande y Kerem son un gran equipo, y se apoyan en todo lo que hacen. Se animan mutuamente, se dan consejos, y se celebran los éxitos del otro. Están presentes en los momentos difíciles, brindando su apoyo incondicional. Se nota que son un equipo, que se complementan y que se aman. Es muy importante mencionar la influencia de sus personajes, Eda y Serkan, en la vida real. La serie Love is in the Air tuvo un impacto tan grande en sus vidas que es imposible no relacionar la ficción con la realidad. Los fanáticos, al ver la química en pantalla, proyectaron sus deseos en la vida real de los actores, creando una conexión emocional muy fuerte con la pareja. La gente se enamoró de Eda y Serkan, y luego se enamoró de Hande y Kerem. La línea entre la ficción y la realidad se difuminó y la gente quería ver a Hande y Kerem juntos, como lo eran Eda y Serkan. Además, el éxito de la serie en sí misma fortaleció su relación. Compartieron el éxito, la fama y la presión de ser protagonistas de una serie tan popular. Esto los unió aún más y les permitió comprenderse mutuamente. La experiencia de trabajar juntos, de interpretar escenas románticas, de pasar largas horas en el set, creó un vínculo muy fuerte entre ellos. Es una experiencia muy intensa que los unió para siempre. Compartir el mismo sueño, la misma pasión por la actuación, los unió en una experiencia única y especial que solo ellos pudieron entender. La serie fue el catalizador de su amor, uniendo sus vidas en un destino compartido. La serie Love is in the Air no solo fue un éxito rotundo, sino que también les brindó la oportunidad de crecer profesionalmente y de afianzar su relación. El trabajo en equipo, la dedicación, el esfuerzo y la complicidad que demostraron en el set de grabación se tradujeron en una relación sólida y duradera en la vida real. La serie les brindó la plataforma perfecta para demostrar su talento y para encontrar el amor. Ahora, hablemos un poco del futuro. ¿Qué les depara el destino a Hande y Kerem? ¿Cómo seguirán creciendo su amor? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. El futuro es incierto. Pero lo que sí sabemos es que se quieren, que se respetan y que están comprometidos el uno con el otro. Y eso es lo más importante. Es muy probable que sigan trabajando en proyectos juntos y que continúen compartiendo momentos especiales. Quizás, en un futuro no muy lejano, decidan formar una familia. Sea lo que sea, estoy segura de que serán felices. Porque el amor que se tienen es real y está en constante crecimiento. El futuro es un lienzo en blanco, y ellos, con su amor, están listos para pintar una obra maestra. El futuro de Hande y Kerem está lleno de posibilidades. Pueden seguir triunfando en sus carreras, pueden formar una familia, pueden seguir viajando por el mundo, lo importante es que lo hagan juntos, que se apoyen mutuamente y que nunca dejen de amarse. Ahora, hablemos de algunas de las claves del éxito de su relación. ¿Por qué creo que su amor ha perdurado y ha crecido? ¿Qué es lo que los ha hecho tan especiales? Primero, la comunicación. Es fundamental en cualquier relación. Saber expresar lo que sientes, escuchar al otro y resolver los conflictos de manera pacífica es esencial. Hande y Kerem han demostrado ser excelentes comunicadores. Han aprendido a hablar de sus sentimientos, a expresar sus necesidades y a resolver los problemas que se les presentan. La comunicación es la base de cualquier relación sólida, y ellos lo saben. Segundo, la confianza. Creer en el otro, apoyarlo y sentirse seguro en la relación es muy importante. La confianza es el pegamento que une una relación. Hande y Kerem confían plenamente el uno en el otro. Se apoyan, se animan, y se sienten seguros en su relación.
La confianza les permite ser ellos mismos, sin máscaras ni reservas. Tercero, el respeto. Respetar las diferencias del otro, sus gustos, sus ideas y su individualidad es fundamental. El respeto es la base de cualquier relación sana. Hande y Kerem se respetan mutuamente. Valoran sus diferencias, sus individualidades, y sus opiniones. Respetan sus carreras, sus proyectos, y sus decisiones. El respeto es la clave para una relación duradera y feliz. Cuarto, la admiración. Admirar al otro, valorar sus cualidades y celebrar sus logros fortalece la relación. La admiración es el motor que impulsa una relación. Hande y Kerem se admiran mutuamente. Se valoran por sus cualidades, por sus logros, y por sus personalidades. Se admiran como actores, como personas, y como pareja. La admiración es la chispa que mantiene viva la llama del amor. Quinto, el tiempo de calidad. Pasar tiempo juntos, disfrutar de la compañía del otro y crear recuerdos inolvidables es muy importante. El tiempo de calidad es el alimento del amor. Hande y Kerem dedican tiempo el uno al otro. Disfrutan de su compañía, comparten momentos especiales, y crean recuerdos inolvidables. El tiempo de calidad es la clave para una relación feliz y duradera. En resumen, el amor entre Hande y Kerem ha ido en aumento gracias a la comunicación, la confianza, el respeto, la admiración y el tiempo de calidad que se dedican mutuamente. Han sabido construir una relación basada en valores sólidos, y han demostrado que el amor verdadero es posible. Pero, ¿qué podemos aprender nosotros de la historia de Hande y Kerem? ¿Qué lecciones podemos extraer de su relación? Creo que podemos aprender que el amor verdadero existe. Que es posible encontrar a alguien que te haga feliz, que te apoye y que te ame incondicionalmente. La historia de Hande y Kerem es un ejemplo de que el amor es real, y que es posible encontrar a tu media naranja. También podemos aprender que el amor requiere trabajo y dedicación. Que hay que cuidarlo, alimentarlo y protegerlo. El amor no es algo que simplemente sucede, sino que es algo que se construye día a día, con esfuerzo, dedicación y compromiso. La relación de Hande y Kerem nos enseña que el amor es un proyecto, y que requiere trabajo constante. Y, por último, podemos aprender que el amor es un viaje. Un viaje lleno de momentos felices, de desafíos y de aprendizaje. El amor es una aventura, una experiencia única y emocionante que nos transforma y nos hace crecer como personas. La historia de Hande y Kerem nos demuestra que el amor es un viaje que vale la pena emprender. Además, la historia de Hande y Kerem nos recuerda la importancia de la autenticidad. Ellos han sido fieles a sí mismos, tanto individualmente como en pareja. No han intentado ser lo que no son, y han construido su relación sobre la base de la sinceridad y la transparencia. La autenticidad es la clave para una relación duradera y feliz. En definitiva, la relación de Hande y Kerem es una inspiración para todos nosotros. Nos demuestra que el amor verdadero existe, que vale la pena luchar por él y que puede ser una fuente de felicidad y crecimiento. Su historia nos enseña que el amor es un viaje que requiere trabajo, dedicación y compromiso, pero que al final, vale la pena cada esfuerzo. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado mucho este análisis sobre la relación de Hande y Kerem. Hemos repasado sus inicios, sus momentos clave, los desafíos que han enfrentado y las claves del éxito de su amor. En resumen, Hande y Kerem nos han demostrado que el amor verdadero existe y que puede crecer con el tiempo. Su historia es un ejemplo de cómo el amor, la admiración y el apoyo mutuo pueden construir una relación sólida y duradera. La chispa que nació en la pantalla ha trascendido la ficción, demostrando que el amor entre ellos es real y auténtico. Su historia es un testimonio de que el amor puede ser encontrado en lugares inesperados, y que puede superar cualquier obstáculo. Así que, muchas gracias por ver este vídeo.
Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué les pareció la historia de Hande y Kerem? ¿Creen que su amor es verdadero? ¿Qué es lo que más les gusta de esta pareja? ¿Qué lecciones han aprendido de ellos? Déjenmelo saber. Me encanta leer sus comentarios y saber que estamos conectados por este cariño hacia Hande y Kerem. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que cada semana subo contenido nuevo. Me emociona mucho poder compartir con ustedes este espacio dedicado al amor, a la admiración y a la buena vibra. Muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima, familia. Un abrazo enorme.